Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. La Biblia es un libro maravilloso que se conforma por 66 libros que forman realmente una unidad, un mismo mensaje, una misma historia. Pero este mensaje y esta gran historia está dividida en dos grandes partes, que se conocen como el Antiguo y el Nuevo Testamento. La mejor traducción sería pacto. Está dividida la Escritura en el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y es importante esa división, porque trata acerca de dos pactos distintos que Dios hizo. En el antiguo pacto es un pacto que Jehová va a hacer con un hombre, Abraham, por medio del cual iba a bendecir a una nación y que esta nación bendeciría a la humanidad. Lo harían descansando en un orden, en una forma conocida como la ley mosaica. Pero hay un nuevo pacto, que es Jesucristo pactando con la humanidad. Y este pacto descansa sobre la gracia de Dios. Ambos son pactos que nacieron del corazón de Dios. En ambos se manifiesta Dios con milagros porque es la naturaleza de Dios. Podemos ver milagros en la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y con esto en mente yo quiero que usted piense en algo. Quiero que traiga a su mente cuál considera usted que es el milagro más espectacular registrado en las Escrituras. ¿Cuál es el milagro más espectacular que usted haya leído o escuchado que está en la Biblia? Casi con toda seguridad, si hacemos un consenso, nos tendríamos que remitir al Antiguo Testamento. Mucha gente dice cuando el Mar Rojo fue abierto, cuando llovió fuego del cielo en los tiempos de Elías, cuando llovió maná en el Éxodo, la nube que daba dirección, la columna de fuego. Con esto en mente, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es, ¿qué dice? Superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. En esta carta el escritor de Hebreos está resolviendo una situación acerca de la ley y el sacerdocio. Y está diciendo, tenemos nuestros sacerdotes del Antiguo Testamento que guardan las formas y tenemos un nuevo sacerdote en Jesucristo. Y este nuevo sacerdote es superior, porque el pacto es superior, porque descansa en mejores promesas. Amén. Así que las promesas del Nuevo Testamento y el pacto que Jesús hace con nosotros es superior al antiguo. Y hemos aprendido a lo largo de esta serie que los milagros se detonan con fe, no con vista. Es la fe el detonante de los milagros. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, el pueblo no andaba por fe. Era todo lo contrario, andaban por vista. Tenían que ver para creer. Y veían y aún así no creían. Y es este pueblo del Antiguo Testamento quien va a ver el Mar Rojo abrirse, quien va a recibir el maná, quien va a ver caer los muros de Jericó. El caso es que aparentemente los milagros más espectaculares y más grandes se hicieron en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sabemos que eso no es posible, porque en el Nuevo Pacto, con mejores promesas, podemos esperar cosas mayores y superiores. La pregunta es, ¿por qué no vemos ya estos milagros? Si la Escritura dice que en los postreros tiempos, que es estos tiempos, Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Si dice que donde abunda el pecado, como en estos tiempos, sobreabunda la gracia. ¿Dónde están esos milagros? ¿Por qué no vemos que los mares se abran?
Y claro, se usa en predicaciones, pero se usa como una ilustración. Porque pareciera que los mares ya no se abren. Pareciera que ya nos llueve fuego del cielo. Estando en un mejor pacto, bajo un sacerdocio superior. ¿Por qué? Para entender esto tenemos que remitirnos al Nuevo Testamento, a una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, donde va a estar hablando justo de esto. Acompáñame a Mateo capítulo 9, verso 14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Está Jesús con sus discípulos y se acercan los discípulos de Juan el Bautista y dicen, tenemos una pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros y los fariseos guardemos la forma, guardemos las condiciones del pacto? Ayunamos, pero ustedes no. Ustedes no están guardando el pacto. Ustedes no están cumpliendo cabalmente con la ley. ¿Por qué? Y Jesús les va a contestar. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. La enseñanza del vino nuevo en un odre nuevo. No podía vertirse un vino nuevo en un odre antiguo. Así que Jesús está dando una enseñanza en la cual está hablando de un vino nuevo en un odre nuevo. Y el vino ha representado en la Escritura siempre el favor de Dios, la alegría de Dios, el gozo que viene de caminar con el Señor, que además es una de las funciones del vino natural, ¿no es cierto? Nos alegra el corazón. Hasta hay una expresión que se nos pone happy. Bueno, a ustedes, yo no tomo. Sí saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? O se van a hacer. ¿Sí? Así que el vino alegra el corazón. De hecho, la Biblia lo dice. Dice que el vino alegra el corazón del hombre. Y aquí voy a abrir un paréntesis, no es parte de la predicación, pero lo tengo que abrir, porque hay una doctrina y hay ciertas enseñanzas donde se dice que los cristianos no pueden beber una sola gota de alcohol, que está mal beber alcohol, que está mal beber vino. Bueno, eso no es verdad. Jesús mismo bebió vino en la Santa Cena. Y se lo dice alguien que no bebe una sola gota de alcohol, porque han de pensar, al pastor le ha de gustar. Yo soy 100% abstemio. Sin embargo, Jesucristo mismo dijo, no hay nada que entre por la boca que pueda contaminar al hombre. Es lo que sale del corazón lo que contamina. Lo que Dios condena es la borrachera. Eso sí, los estoy viendo. La borrachera es lo que Dios condena porque hay disolución en ello. ¿Ok? Cierro paréntesis. Vino nuevo, el favor de Dios, la alegría de Dios, en un nuevo odre, en un nuevo receptáculo. El receptáculo de la alegría de Dios, del favor de Dios, de la bendición de Dios, era la nación de Israel. Pero Jesús está hablando de un nuevo receptáculo, de un nuevo odre, que ya no iba a descansar sobre la ley que trataba de formas. Dice, voy a hacer algo mejor. Hemos estado tratando con las formas, hemos estado tratando con la ley, con principios que tienen que ser observados, pero voy a hacer ahora algo mejor. Ahora vamos a tratar no solo con la forma, sino ahora nos vamos a ir al fondo. Nos vamos a ir al fondo y para eso es necesario un nuevo odre. Jesús recriminaba a los fariseos porque cumplían con la ley exteriormente. Recriminaba a los fariseos porque limpiaban los vasos y los utensilios del templo mientras estaban sucios por dentro. Y eran incapaces de comprender que había un camino mejor. Jesús lo mostró con toda claridad en un episodio que se cuenta como un milagro cuando realmente Jesús está realizando dos. Acompáñame a Marcos capítulo 2, verso 2. Marcos 2, 2. Un episodio
por todos conocido. Marcos 2:2. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Cuando Jesús predicaba, se aglomeraban las multitudes. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Conocemos esta historia. Jesús está predicando ante una gran multitud, ya no cabe una aguja dentro del lugar, pero estos hombres tenían una necesidad, llevar a los pies de Cristo a su amigo, así que nada los detiene, se suben al techo, hacen un boquete y bajan a este paralítico, justo a los pies de Jesús. Justo a los pies de Jesús. Y Jesús lo ve la fe y dice: hijo, tus pecados quedan perdonados. Punto. Ahí debería de haber terminado esta historia. Pero sucede algo. Sucede que estaban sentados ahí algunos maestros de la ley. Estaban presenciando esto algunos maestros de la ley, maestros en guardar las formas, que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Y les va a decir lo siguiente: ¿por qué razonan así? Qué interesante. Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Y había unos maestros de la ley sentados. Y Jesús sabe lo que están pensando. ¿Quién es Él para perdonar pecados? ¿Por qué blasfema? Y Él les pregunta: ¿por qué razonan así? ¿Por qué razonan así? Están razonando mal. Están pensando de una manera errónea, equivocada. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan, Jesús está dirigiendo todo este tiempo a los fariseos, a los maestros de la ley. Dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. Vuelve con el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual. Se asombran. Y Jesús les dice: ¿por qué piensan así? Están errando. Porque Jesús había hecho un milagro aún más grande y fueron incapaces de verlo. Este se conoce como el milagro del paralítico, y lo digo, hizo 2 milagros. Hizo uno gigantesco, enorme. ¿Y qué creen? Nadie lo vio. Nadie lo vio. Yo creo que los únicos que lo vieron fueron el paralítico y sus amigos. Y era que Jesús le había perdonado sus pecados. Pasó inadvertido, porque no lo quisieron ver. Sin embargo, era un milagro mucho más grande. Yo creo que el paralítico sí supo de lo que se trataba el asunto, porque fíjense que yo no sé tú, pero si yo voy con Cristo y tengo una parálisis y estoy con alguien que sé que puede sanar y me dice: tus pecados te son perdonados, le digo: gracias, pero no habría manera de que me pudieras devolver. El caminar no fue lo que hizo el paralítico. Ni siquiera sus amigos hicieron eso. Ellos entendieron que Jesús estaba obrando un milagro enorme. Le estaba perdonando los pecados. Y para que pudieran ver que Jesús podía hacer ese milagro interior, hizo el milagro exterior. Pero ese estaba de más. Ese estaba de más. El más importante ya lo tenía. Porque déjenme decirle algo, vivimos en una época de milagros médicos. Y un médico puede devolverle la movilidad. Un médico puede devolverle la salud. Pero ningún médico le puede perdonar los pecados y ofrecerle vida eterna. Solamente Jesús puede hacer eso. Solamente Jesús puede hacer eso. Así que debemos razonar correctamente.
que Jesús está cambiando de lo bueno a lo mejor. Y no estamos entendiendo que antes el poder de Dios se manifestaba exteriormente, en un odre que era una nación. Sucedían afuera, Dios hablaba desde fuera. Pero ahora, bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, sucede en un nuevo odre. Y ese odre eres tú mismo, donde las cosas de Dios no serán de manera exterior únicamente, sino interior, de fondo, que es donde suceden las cosas valiosas para Dios. Y permítame ponerle algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento Dios había establecido una adoración pública. Era menester ir al templo a adorar. Y hubo un momento histórico donde hubo una gran división entre judíos y samaritanos porque hicieron un templo en Samaria. Y tenían que ir a adorar, a ejercer la adoración pública. Y se preguntaban dónde hay que adorar, en Jerusalén o en Samaria. Unos iban a Jerusalén, otros iban a Samaria, y eso creó una enorme división que enemistó a los judíos y a los samaritanos. Y Jesús se va a encontrar con una mujer samaritana que le va a hacer esa pregunta. Se da cuenta que es un enviado de Dios y le dice, tú debes ser profeta. Qué bueno que te tengo porque quiero que resuelvas algo que ha inquietado mi corazón como una persona que quiere agradar a Dios, que busca a Dios y que quiero cumplir con las formas. ¿Dónde se debe de adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y la respuesta de Cristo es espectacular. Le dice, viene la hora, y la hora es. La hora ha llegado ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y está cambiando de algo bueno a algo mejor, de una adoración pública a una adoración personal, profundamente espiritual, porque tales adoradores son los que Dios busca. En el Antiguo Testamento la señal del pacto era una señal exterior, la circuncisión. Todos los varones tenían que ser circuncidados, que era señal de que estaban bajo el pacto. Así que cuando viene nuestro Señor Jesucristo y empieza a crecer la iglesia, empiezan a llegar gentiles, gente que no era judía. Y la iglesia empieza a decir, ¿qué hacemos con ellos? Sabemos que la gracia de Dios nos alcanza a ellos también, lo conocemos y lo entendemos ahora. Tienen que cumplir con la ley. Hay que circuncidarlos. Y eso crea un gran problema. Y vean lo que le va a decir Pablo a la iglesia en Roma. Acompáñame a Romanos capítulo 2, verso 28. Estaban en esta discusión. Tienen que guardar las formas. Es que no son judíos. Pues sí, pero la ley es la ley. El pacto es el pacto. Y no estaban entendiendo que teníamos un nuevo pacto bajo un nuevo sacerdocio. Lo exterior no hace a nadie judío. Lo exterior no hace a nadie judío. Ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Una señal exterior que era únicamente para los hombres, Jesús lo lleva a algo mejor. Una señal interior del corazón que no solamente es para varones, sino también para mujeres, para todo aquel que en él crea. Jesús pasa de lo bueno a lo mejor, trasladando lo exterior a lo interior. La posición del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se posaba sobre las personas, los tocaba, los cubría momentáneamente, y ahí era cuando profetizaban y cuando había llenura del Espíritu. Sin embargo, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo no se posa en nosotros, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Habita dentro de nosotros, donde pasa verdaderamente lo importante para Dios. Hay milagros exteriores, pero nos hemos ocupado mucho en ellos y hemos descuidado los más importantes, que son los milagros interiores, que son los que Dios prefiere. Que son los que Dios prefiere, porque son los que verdaderamente transforman. Y siempre ha sido así. No es que Dios haya cambiado
de opinión. Porque pareciera que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Es el mismo Dios. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su carácter y su voluntad es la misma. No cambia. Siempre ha sido así. Lo que sucede es que nosotros hemos necesitado una revelación y una enseñanza para poder pasar por un proceso que nos permite entender estas cosas. Jesucristo dijo en Juan 4:48, Jesús lo dice como reproche: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Si ustedes no ven un milagro, no creen. A Tomás le va a decir en el mismo libro, capítulo 20, porque has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no ven y creen, porque Dios quiere trabajar contigo de manera personal. No a través de una religión, no a través de leyes. Quiere trabajar contigo en lo íntimo. Siempre fue así. Jesús ha sido menos público y más privado de lo que nos imaginamos. La religión y Hollywood lo ha hecho muy público, pero Jesús siempre le ha gustado manejarse en lo íntimo, en lo privado. Jesús vino y estuvo 33 años en la tierra. 33 años. De esos 33 años solamente conocemos 3. Solamente hizo públicos 3 de sus 33 años sobre la tierra. Es menos del 10% de su tiempo sobre la tierra. Jesús es más privado que público. Jesús es más personal que una celebridad. Siempre ha sido así. Hemos estado hablando de milagros. En la Escritura hay 39 milagros registrados que hizo Jesucristo. 39 milagros. Y leemos que la gente quería ver milagros y por eso corría a Él. Y nos han hecho pensar que Jesús iba caminando aventando milagros por todos lados. Milagros y milagros y milagros. Sin embargo, no es cierto eso. No es verdad. La gente efectivamente, había multitudes que lo seguían. Pero la Escritura nos dice por qué lo seguían. Porque querían ver milagros. Y querían ver milagros porque se corría la voz que hacía milagros. Y las películas y Hollywood nos han hecho creer que iba caminando a 20 milagros. Ya han convertido a Jesús en un Dios milagrero, cuando no lo es. Es milagroso, pero no milagrero. Porque la gran mayoría de sus milagros no fueron muy públicos. Su primer milagro, que es muy representativo por ser el primero, en el cual, por cierto, convirtió el agua en vino, las bodas de Canaán, es un milagro, el primer milagro. Fíjense que al que se lo hizo ni se enteró. Los invitados a la boda no se enteraron tampoco. Solamente sus discípulos atestiguaron ese milagro, que fue de beneficio para muchas personas. Y solamente un grupo muy reducido lo atestiguó. El centurión llega con Jesús cuando él está reunido efectivamente de muchas personas y le dice: obra un milagro de sanidad. No necesitas ni siquiera ir a casa. Con que tú lo digas, yo sé que así será. Jesús se sorprende de la vida y dice: ok, ve, tu siervo es sano. Y el centurión regresó y ya lo vio sano, pero la multitud no. Ellos presenciaron el hecho, pero no el milagro. Y algo similar pasa con Jairo. Va también cuando está rodeado de una multitud y lo acompaña, deja esa multitud para ir con él y saca a la gente, recuerdan que está en casa, y le devuelve la vida a la muchacha. Un grupo muy reducido lo atestiguó, muchos se enteraron. Pero fue un grupo reducido quien lo atestiguó. Y muchos de esos milagros que él hizo le dijo a las personas: no lo cuentes, no lo digas. Pero ahí iban y lo decían, ahí iban y lo contaban. De todos los milagros que hizo Jesús, solamente 7 fueron públicos. De todos esos milagros que conocemos, si los analizas, solamente 7 de ellos fueron públicos. Lo que sí era público, y cuando él buscaba a las personas, era cuando enseñaba. Sus enseñanzas eran públicas. Dice que iba a la sinagoga, dice que iba a las plazas a predicar. ¿Por qué? Porque Jesús quiere trabajar en nuestro interior. Considere esto. El milagro más grande que se ha realizado fue cuando Jesús volvió de la muerte
con la victoria sobre Satanás y su obra, con las llaves de la muerte y del infierno en la mano. Ese gran día de victoria es el milagro más grande que ha sucedido, y ¿saben dónde sucedió? En una cueva oscura y no hubo un solo testigo. El milagro más grande sucedió y nadie estuvo ahí para verlo, porque Dios trabaja en lo íntimo. Los milagros más grandes Dios los quiere hacer en nuestro interior. Dios quiere derramar un nuevo vino, porque ya ha obrado milagros en tu vida. Pero se vienen los milagros más grandes, pero tienes que entender dónde y cómo van a suceder. Porque Dios es el mismo. Su forma de operar es la misma siempre. Cuando Dios envió a Moisés, el diablo trató de detener la obra de Dios. Sabía que venía libertad. Sabía que venía liberación para el pueblo de Dios. Y trató de detener la obra. ¿Qué fue lo que hizo? Influyó en Faraón para que matara a todos los niños. Pero Dios puso su mano y protegió a Moisés y fue sacado de las aguas. Eso significa el nombre Moisés, sacado de las aguas. Más tarde, Dios enviaría a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el diablo sabía que venía liberación y que trató de hacer lo mismo. Influyó en Herodes para que matara a todos los niños y tratar de impedir la obra de Dios. Pero Dios lo sacó del sepulcro. Y ahora, ¿qué está haciendo el diablo? Sigue haciendo exactamente lo mismo. Sigue influyendo en los faraones y en los Herodes de este tiempo, tratando de impedir la obra de Dios. Y legislan a favor del aborto. Y legislan en contra de la familia. Y legislan a favor de la identidad de género. Porque el diablo conoce la cita de Efesios capítulo 2, verso 10. Porque puedes pensar, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. De la misma manera, como Dios preparó de antemano y envió a Moisés, de la misma manera, Dios envió a cada uno de nosotros con una misión de liberación. Porque antes de los grandes milagros del Antiguo Testamento, antes de los grandes sucesos en el desierto, hubo un milagro llamado Moisés, que fue sacado de las aguas. Antes de toda esa serie de milagros extraordinarios, hubo un milagro sacado de las aguas llamado Moisés. ¿Y sabes qué? No parecía un milagro. No parecía un milagro. Parecía un bebé sentenciado a muerte flotando a la deriva en un río infestado de cocodrilos, condenado a la muerte. Y seguramente el mismo bebé Moisés, en una canasta que seguramente era incómoda y quizás le picaba, sentía el movimiento violento de las aguas, el frío, y quizás lloraba. Inconsciente, absolutamente inconsciente de que él era el milagro de Dios para Israel. Inconsciente de que era el milagro de Dios para Israel. Usted, como Moisés, fue enviado por Dios. Usted, como Moisés, ha sido enviado por Dios. Y usted, como Moisés, llora y se lamenta sin saber que es un milagro de Dios. Como a Moisés el diablo lo ha querido matar desde que era niño. Pero Dios lo sacó de las aguas. ¿Cuántos de aquí han enfermado y fueron desahuciados y sin embargo están aquí? ¿Cuántos sufrieron accidentes que debieron ser mortales y sin embargo están aquí? Y que la policía y los bomberos dicen es un milagro. No sabemos cómo saliste vivo de esto. ¿Cuántos de aquí fueron imprudentes y saben que es inexplicable que hayan salido vivos, pero están aquí?
¿Cuántos han sufrido incendios o se libraron del peligro por un instante? Por algo que los detuvo un momentito. ¿Cuántos de aquí han perdido las ganas de vivir e incluso atentaron contra su propia vida, pero por un milagro siguen aquí? ¿Cuántos sienten que se hunden en el río de la tristeza y la desesperación, pero de alguna manera siempre salen a flote? Personas que han crecido en contextos de maltrato, abuso y abandono, y quién sabe cómo, pero estamos aquí. Usted está aquí por la mano de Dios. Pero no solamente está por, sino para. Porque Dios por algo protegió la canastilla de Moisés. Usted está aquí no solo por, sino para, porque toda su vida ha sorteado toda clase de peligros navegando en aguas peligrosas. Y como Moisés ha estado mucho tiempo ignorando que usted mismo es un milagro de Dios. Hay algo interesante acerca de los milagros. De esos 39 milagros registrados de Jesús, ¿cuántos de estos Jesús lo hizo para él o para sus discípulos? Le voy a dar un momentito para que lo piense. ¿Cuántos de los milagros que Jesús realizó los realizó para su comodidad, para su conveniencia o para la conveniencia de sus 12 discípulos, que eran sus más allegados? ¿Cuántos? La respuesta es ninguno. Ninguno. Si acaso podríamos debatir sobre la ocasión en la que hace que Pedro vaya y saque una moneda de un pez, pero era realmente para pagar los tributos del templo. Puede decir, bueno, la ocasión que alimentaron a los 5,000 ni se enteraron. Ciertamente los discípulos comieron en aquella ocasión, pero ellos siempre comían con los pescaditos que llevaban y el pan, que nunca era suficiente. El milagro lo hizo, y lo dice la Escritura, porque se conmovió de ver la multitud con hambre. Puedes pensar quizá que el único milagro que Dios le hizo a uno de sus discípulos fue cuando sanó a la suegra de Pedro. Yo no estoy seguro si eso fue un milagro o una corrección de Jesús. Ninguno. A su gente más cercana o a él mismo, ninguno. Y yo no creo que no haya hecho milagros en ellos. Yo creo que los milagros más grandes los hizo justo en el interior de sus discípulos. Hizo esos milagros que no se pueden ver, pero preparó a estos hombres en su interior para convertir pescadores en pescadores de hombres, para convertir hombres llenos de miedo y de dudas en hombres que iban a cambiar la historia de la humanidad por su fe y por sus convicciones. Preparó a personas no para recibir milagros, sino para realizar milagros, que es lo que terminaron haciendo esos 12 hombres. El gran milagro los hizo en el interior. Y hay personas que piden milagros exteriores. Es que no quiero estar sola, me siento solo. Tú sabes cuántas personas están llenas de gente a su alrededor y se sienten solos. Y sabes cuántos Dios ha hecho el milagro de personas que están solos en su exterior, pero sienten la compañía del Omnipotente con ellos todo el tiempo. Milagros interiores. ¿Cuánta gente dice, yo ya quiero tranquilidad en mi casa? No confundas tranquilidad con paz. Hay casas donde entras y no escuchas caer una pluma. Y hay silencio, pero no hay paz. Y habrá otros hogares donde llegan y están los gritos y a subir, a bajar. Pero está la paz que el mundo no puede dar, que es esa paz interior. Esa paz que te permite dormir en paz y vivir en paz sin que el exterior lo pueda modificar. Yo he visto muchos milagros en mi vida. Muchos milagros. Sin embargo, estoy consciente de algo que tú deberías estar también. El milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es que ha perdonado todos mis pecados y que mi nombre y el nombre de mi generación está escrito en el libro de la vida con letras de oro. ¡Ese es un milagro! Ese es un milagro y el tuyo también. Nuestro nombre está escrito con letras de oro, no debería de estar ni escrito.
y Dios lo ha escrito con letras de oro. No solamente Dios ha hecho milagros en tu vida, quiere hacer milagros con tu vida. Dios ha hecho milagros en tu vida, pero quiere hacer milagros con tu vida. Te dice, tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo, eres un tipo de Moisés que Dios envió para libertar a los cautivos en el nombre de Jesús, porque Jesús sigue tocando a las personas. Jesús sigue diciéndoles y mostrándoles misericordia y decir, no te condeno, no te condeno. Vete en paz y no peques más. Jesús sigue visitando a los necesitados. Jesús sigue deteniéndose y cambiando sus planes para llevar liberación y sanidad y restauración. Jesús sigue liberando a personas oprimidas, solo que los pies y las manos y la boca de Jesús eres tú. Eres tú. ¿Cuánto tiempo llevas orando por un milagro de sanidad? ¿Cuánto tiempo llevas orando por un milagro de sanidad? ¿Cuánto tiempo llevas orando por un milagro de prosperidad o de restauración? Quizá mucho. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste para que alguien sanara? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de pedir, Dios, sáname? Y dice, Dios, que esta persona recobre la salud en el nombre de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Quizá nunca lo has hecho. Quizá nunca lo has hecho. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien en su necesidad? Y quizá te preguntas, yo orar por alguien y que sane. Yo en mi necesidad dar. Como soy, como estoy, con lo que Dios sabe de mí. Orar por alguien y que sane yo. Ser usado por Dios yo. Ser un milagro, ¿no es cierto? Exacto. Ser un milagro. Ser un milagro. Y Dios quiere hacer milagros. Y los va a hacer a través de ti. Por eso son milagros. En una ocasión, estaba predicando y se acercó una persona. Y me dijo, vine desde los Estados Unidos únicamente para conocerlo y darle las gracias. Viajé exprofeso para conocerlo y darle un abrazo. Porque su predicación cambió mi vida. Estaba yo a punto de suicidarme y no sé cómo en internet apareció. Y mi vida cambió. Y me dio un abrazo que nunca lo voy a olvidar. Yo sé que yo no cambié su vida. Sé que Dios cambió su vida. Sé que de una forma milagrosa para salvar la vida de esta persona. Yo dije, wow. Yo sé que yo no hice ese milagro, pero Dios me usó para salvar una vida. No fue qué bonita predicación, fue esa predicación salvó mi vida. Hace unos días mi sobrina Gaby me dijo, tío, el sermón que diste ha cambiado mi vida para siempre. Y yo dije, wow. Dios hace milagros a través de personas como yo. Y si lo puedo hacer a través de personas como yo, créeme, yo sé lo que te estoy diciendo. Lo puedo hacer a través de ti. Cambiar la vida de una persona. Cambiar el destino de una persona. Eso es un milagro. Y hay una ley en la Escritura, la ley de la siembra y la cosecha, y funciona para todos. Y esa ley dice que lo que siembres es lo que vas a cosechar. Si usted quiere ver milagros, ¿qué tiene que sembrar? Milagros. Usted tiene que sembrar milagros, entendiendo que el milagro no lo va a usted a hacer. Tiene que necesitar dos cosas para sembrar milagros: disposición y fe. Nada más. Y si usted siembra milagros, va a cosechar milagros. El hecho es que Dios lo ha protegido desde el día que nació. El hecho es que Dios lo sacó de las tinieblas. El hecho es que yo puedo dar testimonio que muchos de ustedes
han sido bautizados. He tenido el privilegio de bautizar a muchos de ustedes. ¿Quién de aquí ha sido bautizado? Amén. Todo aquel que es bautizado es sacado de las aguas. Todo aquel que es bautizado es sacado de las aguas, como Moisés. Dios lo levanta hoy como Moisés, para liberación, para restauración, para dirección, a mí, a usted. Por eso es un milagro. Y cuando el diablo le diga, Dios no hace milagros. Y cuando el mundo le diga, yo no he visto un milagro, es cuando usted se tiene que levantar y decir, yo soy un milagro. Yo soy un milagro. Salga y viva en el milagro. Dios lo va a usar. Dios lo trajo al mundo y le ha mostrado. Recapitule su vida. Usted ya debería estar muerto. Usted ya debería de haberse accidentado. Pero la mano de Dios estuvo con usted y Dios dice, yo ya he hecho milagros exteriores para que te levantes ahora y tú hagas milagros. Tú eres la luz del mundo. Y la luz del mundo no se pone debajo de la cama. Se levanta para que alumbre a todos los que están en casa. Viva como lo que es, un milagro. Y mire qué bueno es Dios, y con esto concluyo. Mire qué afortunado es. Vino hoy a la congregación, quizás sin saber qué esperar, y mire nada más, le tocó sentarse al lado de un milagro. Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.